Muy buenos días para todos los presentes. Buenos días. Esperemos 2 minuticos más que se vayan conectando y empezamos. Buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días para todos. Esperemos 2 minuticos más y empezamos. Buenos días. Buenos días. Buenos días, buenos días. Hola, Sabina, Jime, ¿cómo están? Muy bien, ¿cómo les baila pues? Todo muy bien. Todo Todo muy bien. bien. Acá esperando a que se terminen de conectar todos y ya le damos entrada a la capacitación hoy. Sí, es que estoy como... iba a entrar y me salí de todo. Me tocó volver a buscar el enlace. Ay, qué risa, pero Buenos bueno. días para todos, Roma. Buenos días. Ya Sebas también está por acá, ¿cierto? Sí, aquí estoy. Hola Sebas, ¿cómo vas? Hola, buenos días, Rafael. ¿Cómo estás? Bien, bien, Sebas, gracias. Buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días para todos. Buen día.
Bueno, yo creo que podemos ir empezando. Mientras tanto se van conectando los otros. Eh, Mientras les voy hablando como un par de cositas, les doy la bienvenida a este espacio de formación en lectoescritura y Excel, que es un espacio que ha sido pues como propuesto, también integrando compañeros que también hacen parte pues del programa Artes para la Paz. Hoy vamos a tener a Sabina Hidárraga, apoyo pedagógico del Nodo 1, Sebastián Santamaría, artista formador del Nodo 1 en escritura, y Andrés Escobar, un compañero también de apoyo pedagógico, que nos van a estar pues hablando sobre, como les decía, de lectoescritura y sobre Excel. Entonces, en un primer momento vamos a tener a Sebastián, luego a Sabina, con lectoescritura. Vamos a abrir un espacio, pensaría de 10, 15 minutos como para dudas, comentarios, y luego seguiríamos con Andrés, con Excel, que nos van a dar pues como herramientas, ¿cierto? Que nos van a ser útiles para, para los informes, para los caminos pedagógicos. Sé que ya estamos cerrando pues este año, pero igual también pensando en una posible prórroga, ¿cierto? Igual piensen que estas herramientas no solamente les van a servir para lo que hacemos normalmente acá en el programa, sino que va a ser algo que al fin y al cabo nos va a servir pues para la vida en general. Me presento, yo creo que ya me conocen por ahí de visitas al territorio, en algunas reuniones. Mi nombre es Juan Pablo, soy el encargado del rol de formación a formadores. Esto es un espacio, como les decía, que se ha pensado junto al equipo de pedagogía. Por acá está mi querida compañera Jime, que por ahí está saludando. Y es un espacio que de aquí en adelante se va a ir pensando para que se propongan espacios que ustedes puedan también dirigir, que ustedes puedan, digamos, poner sobre la mesa temas que quieran también hablar. O sea, es un espacio abierto para que ustedes se apropien de esto, que ustedes como artistas formadores también e integrantes del programa Artes para la Paz propongan si tienen algún tema también interesante desde sus conocimientos, desde sus saberes, y que podamos construir más como un círculo también de conocimiento, ¿cierto? Que entre todos nos podamos compartir esos conocimientos que cada uno tiene. Quiero aprovechar este espacio para hablarles a las personas que están, digamos, inscritas en el Diplomado de Liderazgos Creadores, reiterarles la importancia de que hagan el módulo 1. Aprovecho esto, para que hagan el módulo 1, que es asincrónico, lo más pronto, porque es algo que hace, pues digamos que es fundamental en la certificación del diplomado. O sea, los que están inscritos, vuelvo y digo, en el diplomado de liderazgos creadores, es importante que lo más pronto hagan ese módulo 1 y que me envíen ese certificado. Eso es fundamental para la certificación del diplomado. Además, quiero también invitarlos para que visiten la plataforma del Ministerio de Formación Continua, que se llama Ágora Virtual, donde van a encontrar capacitaciones, donde van a encontrar cursos que son gratuitos, es sino que se inscriban y que también van a tener certificación. Aprovechen todo este tipo de cosas, compañeros. O sea, la verdad, esto está creado para, pues, para todos nosotros y para ustedes. Y esto también, de hecho, les va a ir sumando como una especie de puntaje. Según las indicaciones que nos dieron en el ministerio, si ustedes acceden a estas capacitaciones, van a sumar como un puntaje para posibles próximas contrataciones. Entonces, es importante también que por un lado lo hagan, digamos, pensando en el aspecto laboral, pero también por un crecimiento profesional y personal. No creo que se me escape ya como nada más. Les voy a ir compartiendo la asistencia. Jime alzó la mano. Jime. Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Jime. Simplemente les quería dar como un saludito a los artistas formadores que no me conocen. Soy una de las coordis pedagógicas del programa. Feliz de estar en este programa y también invitarles, como dice Juan Pablo, a que aprovechen estos espacios que sirven para tanto para Artes para la Paz como para su vida profesional.
Son tips sencillitos, pero con toda la pasión, porque como saben, el equipo pedagógico es quien lee y revisa y supervisa los caminos pedagógicos. Entonces vimos la necesidad de darles como unos tipsitos para que sea más robusto, para que estéticamente esté bien, porque igual el Excel es muy básico, pero todos esos tipsitos nos sirven. Y bueno, para ponerle cara a los mensajes que se les mandan por el chat, entonces esta soy yo, Sandra Jimena, y aprovechemos todos estos espacios en mis corazones y gracias por estar aquí. Un abrazo, voy a estar aquí juiciosa aprendiendo también. Chao. Gracias, Jime. Hoy estamos con los compañeros de Choco y San Andrés. Así que bueno, bienvenidos. Y ya le doy entonces la entrada a Sebas, que empieza con la capacitación de lectoescritura, luego Sabina, y como les decía, luego abrimos un espaciecito de comentarios, dudas, y ya luego Excel con Andrés Escobar. Entonces, Sebas, adelante, hermano. Buenos días, muchas gracias, Juan Pablo. Bienvenidos, bienvenidas. Cada persona aquí presente, gracias por compartir el tiempito para sacar esta mañana para aprender y compartir. Eh, Mi nombre es Sebastián, también hago parte de Artes para la Paz, soy artista formador del Nodo uno en Medellín. Hoy quería compartirles un poquito como en aras a que en este momento ya tenemos que empezar a llenar y diligenciar un montón de documentos e informes, como algunos tipsitos para que ese proceso sea más ameno y sea más fácil de comprender, tanto para el que lo lee como para las personas que lo van a escribir. Entonces, hoy vine como con dos temas. Uno sería como un repaso chiquito de signos de puntuación y otro sobre cómo mejorar la concisión, o sea, cómo mejorar la estabilidad de decir mucho usando menos palabras o de organizar ideas para que quien lo lea tenga más claridad sobre lo que querramos decir. Entonces, bueno, vamos a ver un repaso de comas, puntos, puntos y comas. Luego un espacio de cómo decir mucho en pocas palabras y terminamos con un momento para los comentarios y las dudas que puedan surgir de aquí o si necesitan cositas, pues me comentan. Bueno, primero que todo, ¿qué son los signos? Los signos de puntuación son caracteres que nos ayudan a leer y a escribir mejor. Entonces, por eso no hay que tenerles miedo, por eso hay que quitar las crisis de pánico cuando a uno le dicen, no, eso está mal escrito, o no, eso quedó raro, eso quedó difícil de entender. Porque esto nos va a ayudar mucho, ya que marcan las pausas y las entonaciones para una lectura en voz alta. Porque si nosotros no sabemos o colocamos mejor, si hacemos mal uso de comas o puntos, quien lo lee se va a confundir mucho o no va a tener claridad sobre cuándo hacer la pausa, cuándo termina una idea, o que si las frases estaban unidas entre sí. Entonces es muy importante como tener eso y quitarles, como digamos, un poquito de miedo a la hora de redactar. Bueno, entonces vamos a ir por partes. La primerita que vamos a hacer va a ser la coma. La coma es seguramente el que más se usa en todo el tiempo. Es un signo de puntuación que indica una pausa breve, ¿cierto? Eso es como lo importante, que es una pausa chiquita. Y que cuando nos toque leer algo, no necesariamente hay que hacer una pausa. Esto es más algo de ritmo, pero en realidad no hace falta marcar una coma así como si fuera un suspenso de 3 segundos para decir lo que sí. Se me perdió el mouse. Allá está. Ahí, muchachos. Se me entiende el computador, espera. Tranquilo, Sebas, dale. Ya, ahora sí, revivió el computador. Bueno. Estamos aquí, sí, listo. La primera, ya, volví la primera y la más, digamos, la que más vamos a usar van a ser las enumeraciones. Entonces, una enumeración es como una lista de mercado, ¿cierto? Entonces, tenemos una lista y hay dos tipos de listas, unas completas y otras incompletas. Las completas son cuando ya sabemos qué fue lo primero que hicimos y qué fue lo último. Entonces yo puedo decir, ayer tuve un encuentro de Artes para la Paz en la mañana. Luego hice los caminos pedagógicos, después fui a almorzar y por último envié los CPs. Entonces aquí ya sabemos cuándo empezó y cuándo terminó, qué fue lo primero y qué fue lo último. Y las enumeraciones incompletas es cuando empezamos a decir algo y no sabemos cuándo termina, o se nos olvidó, o incluso queremos hacerlo a propósito para que suene como poético. Entonces aquí hay un ejemplo que dice, todo en el valle transmite paz.
los pájaros, el clima, el silencio. Entonces esto está bien escrito, ¿cierto? Eso sí está bien escrito, no hay necesidad de cambiar esto. Y también es una forma, digamos, linda de de evitar usar etc, entre otras, entre muchas otras, y así, bueno, ese tipo de frases como que a veces no sabemos cómo terminar un párrafo, no sabemos cómo terminar una idea y ponemos etc. Entonces esto es una forma linda y, y digamos funcional de no tener como esa idea en el aire. Las segundas, el segundo uso son los vocativos e interjecciones. ¿Listo? La primera es un vocativo, eso quiere decir cada vez que vayamos a llamar a alguien o cada vez que estemos enviando un correo. Entonces yo le digo, hola Juan Pablo. Entonces ese hola Juan Pablo va separado por comas. O Sabina, coma, aquí te envío los CPs. Entonces siempre que nos llamamos a alguien, va a ir separado por comas. Y lo mismo, las interjecciones, que son como las expresiones de sorpresa, rabia, enojo. O las peticiones, ¿verdad? O las... Sí, como estas frases de cortesía también van separadas por comas. Entonces yo digo, Dios mío, ¿cuánto voy a poder aguantarlo? O llámame cuando puedas, por favor. Esto es más que todo para uso de correos, ya que es como donde más solemos usar ese tipo de expresiones de cortesía, ¿cierto? Como que atento a a los comentarios pendientes. Muchas gracias por su atención. O decimos hola, el motivo de la presentación. No, bueno, como hola, buenos días, espero que esté bien, ¿cierto? Pues, así, ese tipo de frases van separadas por comas. Y ya si estamos usando números, es la forma de separar la parte numérica y la decimal, la parte entera y la decimal. Entonces, por ejemplo, pi vale 3,141592 y así, hasta el infinito. Entonces, cada vez que separemos números, como pasar los decimales, va con coma. Y el puntico ya sería para separar los miles. Bueno, y estos dos de acá son muy importantes ya que también ayudan mucho a mejorar como lo que queremos decir. La primera parte se llama oraciones adversativas. Entonces, ¿qué es una oración adversativa? En palabras fáciles, es cada vez que nos marquemos un contraste o una oposición a algo que estamos diciendo o algo que está pasando en el texto. Esto en palabras más sencillas, digamos, es cada vez que vayamos a usar un pero, un sin embargo, un aunque, un si no, van separadas por comas. O las palabras que hacen uso de, ¿cierto? Como que las palabras que, así no sean las que están en la lista, si uno las lee, tienen el mismo sentido. Ejemplo, llamó a decir que llegaba a cenar y nunca apareció. Entonces, aquí este y es lo mismo que decir pero. Llamó a decir que llegaba a cenar, pero nunca apareció. Entonces, cada vez que usemos frases así que se opongan, que van por un lado y luego cambian de dirección, se separan con las comas. Y el otro uso se llaman omisiones y elisiones, y son los casos en los que no hace falta mencionar el texto, ya sea porque se ha hecho con anterioridad y se sobreentiende, entonces queremos evitar una redundancia, o porque el contexto es muy claro, es muy obvio y también como que sobra, o sea, como que no hace falta porque uno ya sabe de qué están hablando. Entonces aquí tengo dos ejemplitos. El primero, los que tengan reserva, vengan conmigo. Los que no, por esta fila. Entonces aquí esta comita hace las veces del verbo o de la frase entera, ¿cierto? Los que tengan reserva, vengan conmigo. Los que no tengan reserva, por esta fila. Entonces para no volver a repetir lo mismo dos veces, ponemos una comita, que esto ya hace las veces de verbo, ¿cierto? Y porque pues por la frase uno sabe de qué están hablando. Y entonces no hace falta volver a decir lo mismo dos veces. Y el otro caso, como les decía, es cuando es algo muy obvio. Cuando es algo que, pues por lógica, uno ya sabe qué quiso decir. 9 por 3, 27. Entonces aquí uno sabe que esta comita
hace las veces de muchas frases, ¿cierto? Puede ser 9 por 3 es 27. 9 por 3 da igual 27. 9 por 3 es igual a 27. Como estas frases son, digamos que por el contexto o por la repetición también ya se hacen bastante obvias, se usan la coma. Y así nos ahorramos como 2 segundos escribiendo lo que queremos decir. Y también para que lo lea también es más fácil. Bueno, y la última parte, o el último uso que vamos a usar mucho en comas, se va a tratar de incisos. O sea, ¿qué son incisos? Son como estos paréntesis o estas frases que nosotros usamos para dar más detalles. De hecho, como se llama inciso, es como para dar incisión, ¿cierto? Como para dar más contundencia, de cierta manera, a lo que queremos decir. Una característica de estos incisos es que, en teoría, si los quitamos, la frase tiene que sobrevivir por sí misma. O sea, como que no puede quedar mocha ni puede quedar atravesada, sino que un inciso es casi, casi un paréntesis. Entonces, como que si lo quitamos de la frase tiene sentido, la frase vale igual y debe transmitir la misma idea. Entonces, esto es más que todo como para dar un énfasis, para meter un comentario en la mitad, para hacer una remarcación, para destacar algo. Aquí tengo los dos ejemplos de arriba. Las salchipapas de la 45 increíbles. Son las mejores que puedes encontrar. Aquí está increíbles, como les digo, si quitamos el increíbles, la frase queda igual. ¿Cierto? Pues las salchipapas de la 45 son las mejores que puedes encontrar. Pero si yo quiero hacer un énfasis, si yo quiero resaltar esto, si yo quiero que realmente valga la pena, entonces lo encerramos entre comitas y decimos lo que queremos decir. Y lo mismo con este ejemplo acá. Todos mis amigos, hasta unos que no veía hace años, fueron a verme en el partido de ayer. Entonces, lo mismo, si quitamos esta frase que está entre comas, la frase debe sobrevivir. Entonces, todos mis amigos fueron a verme en el partido de ayer. Entonces, aquí lo que cambia es lo que les decía, como esa intención o ese mensaje que queremos resaltar. Que en este caso es hasta gente que no veía hace mucho tiempo, gente que desde el colegio no veía, gente que desde hace rato no se cruzaba en la calle, desapareció por allá en el partido. Entonces, estos son otros usos bastante interesantes. Y estos últimos, esto es algo muy interesante, es un detalle muy, muy importante si, si queremos diferenciar entre un grupo entero y un grupo chiquito. Esta parte de pronto puede ser un poquito más de más análisis, digamos, como que requiere un poquito más de atención, más de detalles, porque puede cambiar, digamos, la cantidad de gente de la que nos estemos hablando o la cantidad de grupos que estemos refiriéndonos. Entonces vamos a tomar el ejemplo de las manzanas. Las manzanas podrías estar en la mesa, perdón, en la bolsa. Las manzanas podrías estar en la bolsa. Esto quiere, si yo lo leo así, esto me da a entender que solamente las manzanas que están podridas están en la bolsa. Pero si yo leo lo de abajo, las manzanas podridas están en la bolsa. Es lo que yo les decía ahorita. Si yo quito este inciso, porque se supone que en teoría se pueden omitir, sería las manzanas están en la bolsa. Eso quiere decir que todas las manzanas, independientemente si están podridas o no, están en la bolsa. En cambio, en esta primerita, solamente las que están podridas están en la bolsa. Entonces aquí lo mismo con el gato. Mi gato Michi es muy consentido. Eso quiere decir que si yo tengo eh, varios gatos, digamos, hay uno que es muy consentido que se llama Michi. En cambio, si yo digo mi gato Michi es muy consentido, eso quiere decir que solo tengo un gato. Porque lo que te decía ahorita, mi gato es muy consentido. Entonces, eso es como algunos detallitos que digamos que con la práctica, con leerlo en voz alta sobre todo, uno, o sea, ahí como que uno la puede cuadrar. Como que si uno la lee en voz alta y se da cuenta de si lo que quiso decir, si lo que escribió es realmente lo que uno quiso decir. Muy bien. Bueno, esta es como la parte más, esa es la parte más, digamos, más compleja. Ya la otra es muy fácil, esta parte es más sencilla, pero no por eso no vale la pena destacarla. Entonces, lo primero es el punto
que hace un punto marca el final de un enunciado. Eso es algo muy importante porque a veces nos pasa, estamos escribiendo y llegamos a 10 renglones y no hay un punto. Entonces la persona que va a leer eso se va a perder. Eventualmente se va a perder o eventualmente va a decir dónde cambió la idea o, o si lo primero tiene que ver con lo último. Entonces esto es muy importante saber cuándo termina un enunciado. ¿Qué es un enunciado? Como una idea. ¿Cuándo termina una idea? O un párrafo o un texto. Pero primero la idea, ¿cierto? Primero vamos lo pequeñito a lo grande. ¿Cuándo termina una idea? Cuando ya queramos transmitir lo que tengamos en mente. Ahí se acaba una idea. Como bien sabemos, hay tres tipos de puntos: punto seguido, punto corto y punto final. El punto seguido se usa cuando separamos ideas que están girando en torno al mismo tema. Eso es como lo importante, eso es como lo que hay que tener en cuenta. Si estamos hablando del mismo tema, si estamos hablando de, por ejemplo, cómo fue nuestra última sesión o nuestra última sesión en el encuentro pedagógico. Entonces, en un primer momento se hizo esta idea, se hizo esta actividad, tan, 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 punto. De ahí pasamos a hacer esto, ta, 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 punto. El ejercicio terminó con esto, punto. Ahí estamos girando o estamos hablando de lo mismo. En un segundo caso está el punto aparte, que separa párrafos distintos, o sea, ideas distintas. Vamos a tratar de otro tema, vamos a hablar del mismo tema seguramente, pero quizás viéndolo desde un punto de vista distinto. Entonces, otra vez lo mismo, estamos haciendo la bitácora y de cómo nos fue la última sesión. Entonces ya terminamos la descripción y el segundo párrafo puede ser, eh, dado la situación que pasó, dado lo que pasó, podemos decir que el encuentro tuvo mayor relevancia o no en ciertos jóvenes por esto y eso. O sea, como que ya puede ser el mismo tema, pero hablando de otro tema, o hablando de otro punto de vista. Y el último punto es muy fácil, es cuando ya terminamos de escribir, el punto final. Y ya otro uso chiquito, el punto se usa después de las abreviaturas. Siempre que vayan a abreviar algo, punto. Listo, ya el último que vamos a ver hoy va a ser el punto y coma, que es quizás el signo más ignorado en la historia. Eh, y se usa cuando es una pausa mayor que una coma, pero menor que un punto. Hay algunos casos puntuales donde ya les voy a mostrar, donde digamos que uno puede ya saber cuándo va un punto y coma. El primero son enumeraciones complejas, o sea, una lista que sea muy larga, o sea, o una lista donde cada uno de los elementos es muy largo o tiene una descripción dentro de sí. Entonces, no es como la lista de mercado tradicional, que es una palabrilla, sino que estas, al ser una oración muy larga, es mejor separarlas con puntos y comas para uno saber dónde terminó uno y dónde terminó el otro. Entonces, aquí les traigo un pequeño fragmento de un poema que dice: el adivino chino que lee las antiguas marcas en el caparazón de una tortuga. El amante que bajo las sábanas lee a ciegas el cuerpo de su amada. El psiquiatra que ayuda a los pacientes a leer sus propios sueños desconcertantes. El pescador que hundiendo una mano en el agua lee las corrientes. Todos ellos comparten la habilidad de descifrar y traducir signos. Pues como les digo, esto es una lista larga. Vean ahí, hay una, dos, tres, hay 5 personas, ¿cierto? Pero vean que para escribir cada uno fueron casi 8 renglones. Entonces, para saber cuándo empieza uno y termina el otro, pues separamos con puntos y comas. Y el otro uso es cuando hay oraciones que se relacionan mutuamente. O sea, como que oraciones que comparten la misma idea o que una complementa a la otra. Que eso es otro proverbio también. Cuando hagas favores, no los recuerdes. Cuando los recibas, no los olvides. Entonces aquí lo mismo, aquí eso es como una relación mutuamente, una frase complementa a la otra. Y si separamos con comas, sería difícil, como sería como confuso saber cuándo empezó una, cuándo terminó la otra, porque podríamos caer en la idea de que esto es un inciso, entonces lo que les decía ahorita, un inciso es un paréntesis, se puede omitir.
Entonces ya como que la frase no nos cuadraría, ¿cierto? Sería como cuando haga los favores, cuando los recibo, ¿cierto? Entonces como que no da. Entonces ahí para que evitar ese tipo de confusiones, punto y coma. También hay otros, esto ya es la última parte de esta primera sesión, digamos, y es cada vez que usemos un sin embargo, un no obstante, o conectores que muestren una oposición, una concesión o una consecuencia. ¿Cierto? Entonces, adversativo es un sin embargo. Un concesivo es un aunque, un no obstante. Y un consecutivo, pues una consecuencia, ¿cierto? Por lógica, en consecuencia. Por esto podemos decir que, bueno, cualquier tipo de frases así, ¿cierto? Que nos muestren que estamos contando como una historia, un hilo narrativo. Y ya el último, esto ya es más, sí, más una lista. Cuando tengamos una lista separada por rayitas, cuando estamos haciendo una lista, cada uno va separado por punto y coma. Entonces, ejemplo, estamos repasando las conjugaciones en español. Entonces, los primeros verbos terminados en ar, los segundos verbos terminados en er, y los terceros verbos terminados en ir. Entonces, cada uno de la lista va con punto y coma. Listo, hasta ahí llegamos la parte, digamos, de signos de puntuación, como de supervivencia, porque esto puede tomar mucho tiempo. Hay cursos enteros de esto, pero digamos que hasta hoy por acá. Y ya vamos a pasar como a la última, a la segunda parte de hoy, y es un poquito cómo mejorar nuestras habilidades, tanto para escribir como para hablar, porque es lo mismo que podemos escribir, lo mismo podemos hablar. Y es como decir mucho con pocas palabras. Lo primero es estar en la cuenta o caer en la cuenta de que el objetivo es ser como un arquero que tira flechas. Y que entre menos flechas necesita un arquero para llegar al objetivo, es mejor. Es lo mismo nos va a pasar a nosotros. Cada vez que menos palabras requiramos para llegar al punto, mejor. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Primero, hay como un tip que es muy útil, que es eliminar las calificaciones innecesarias. Yo entiendo que muchas veces nos pasa y nos dejamos llevar y nos dejamos contagiar de lo que queremos decir. Entonces, para nosotros todo se hace muy importante, todo es mucho, todo es muy. Entonces, ese es un tipo de detallitos que podemos empezar a cambiar, ¿cierto? Entonces, aquí hay otros más que están en la lista. En realidad, actualmente, básicamente, probablemente, muy, mucho, definitivamente, de algún modo, casi, prácticamente. Todas estas frases o palabras mejor, eh, de vez en cuando están bien y de vez en cuando son bastante útiles y son necesarias para entender la idea. Pero si cada una frase aparece muy, o mucho, ya se hace cansón. Y el que lo lee va a pensar que no es tan importante. Porque si todo es muy importante, o si todo es muy, como que ya uno en la mente dice, no, pues nada es muy, porque si todo es muy, en el mundo real nada es muy. Entonces, bueno, entonces es como solo usarlo cuando realmente querramos hacer un énfasis. Entonces aquí les traigo acá dos párrafos, pues dos ejemplos, perdón. Dado que la gran cantidad de palabras en este párrafo son básicamente necesarias, sería una muy buena editarlas de alguna manera para mayor concisión. Y aquí digamos que lo mismo, pero versión resumida. Dado que muchas palabras en este párrafo son innecesarias, debemos editar. Vea que aquí es exactamente lo mismo, mismo objetivo, mismo punto, misma... Llegamos al mismo lado, ¿cierto? Usando mucho menos y de una manera más fácil de leer y más fácil de... incluso hasta escribir también. Entonces es como un primer tipcito. Segundo tipcito es evitar poner palabras donde en realidad solo se necesita una. Eh, Uno siempre escucha lo de subir para arriba, bajar para abajo, y eso es un ejemplo, pero también hay muchos más. Hay muchas frases así como que dan cuenta por sí mismos. Si yo digo,
Los resultados obtenidos en este laboratorio fueron los siguientes. Eh, Todos los resultados son obtenidos, ¿cierto? Ningún resultado aparece mágicamente. Entonces, lo mismo que necesitamos agendar una cita previa. Entonces, como que todas las citas son previas, si no, no sería una cita. Y así, ¿cierto? Así la lista sería larguísima, pero aquí les traigo una frase donde hay todos al mismo tiempo para mostrar cómo ilustrar el punto. Es primero. Ejemplo. No intentes anticipar con tiempo estos eventos que harán una revolución completa en la sociedad. Una forma de editarlo y quitar un renglón sería: no intentes anticipar eventos revolucionarios en la sociedad. Anticipar, de por sí, la palabra anticipar ya nos quiere decir que hay que prepararse con tiempo, de que hay que intentar algo, ¿cierto? De que hay que estar mentalizado. Entonces, esta frase ya, pues, esta palabra anticipar ya nos está diciendo con tiempo. Entonces, no hace falta decir anticipar con tiempo, porque en eso consiste la palabra anticipar. O lo mismo con una revolución o algo revolucionario. Algo revolucionario o una revolución implica un cambio grande, si no, no sería una revolución. Si yo digo, eh, este proyecto es un proyecto revolucionario, porque va a hacer muchos cambios. Entonces es como redundante, porque si vamos a hacer una revolución o es un proyecto revolucionario, se implica o es porque va a ser un cambio. Y bueno, ya aquí ya casi para cerrar, sería hacerse unas preguntitas. Primero, an- ¿cuál es el eje central del texto, cierto? O sea, ¿cuál es la idea central que queremos responder o que queremos transmitir? Y en esa misma idea, ¿qué estoy transmitiendo? O sea, la primera es preguntarse qué quiero decir, la segunda es si lo estoy logrando. Si cuando yo lo leo, realmente sí me estoy acercando al objetivo central o antes me estoy yendo por las ramas. Otra preguntita sería: ¿qué elementos del texto son necesarios para expresar lo que quiero decir? O sea, ¿cuáles realmente son necesarios? ¿Y cuáles no? ¿Cuáles están ahí como dándome vueltas o me están llevando por otros caminos? Y la última pregunta sería preguntarte cómo puedo decir lo mismo con menos palabras. Esto sin hacer un texto escueto, ¿cierto? Eso sí, eso no quiere decir que todas las frases o todos los mensajes que vayamos a usar en adelante, todos los informes que hagamos, todas las correos que escribamos, sean de un renglón. Tampoco es llevar esto al extremo, pero sí decir o sí pensarse, preguntarse si hace falta escribir tanto para el punto que queremos llegar. Y también ya vaya con este eslogan, por así decirlo, el punto central no es añadir palabras, sino añadir ideas, ¿cierto? Eso es como algo vital, algo realmente crucial para eh, organizar mejor nuestros textos. Y ya por último, ahora sí, es un poquito luchar con ese miedo que uno a veces tiene de, de que no sé si escribo poquito, va a parecer mal redactado, o va a parecer que no me lo tomé en serio, o va a parecer que no lo hice a conciencia. Uno a veces entra como con ese miedo, o le da como ese susto de que si lo que estoy escribiendo está muy chiquito, entonces a veces nos da como el susto, nos posee el pánico. Entonces queremos empezar a escribir mucho, 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 y creemos que por llenar 10 hojas de Word en un informe lo estamos haciendo mejor. ¿Cierto? Seguramente no, porque como les digo, no es añadir palabras, sino añadir ideas. Y eso es como lo que vale la pena en este tipo de ejercicios. Y bueno, jóvenes, muchísimas gracias. Espero que estén muy bien. Ya les paso, ya quedan con Sabina. Y luego, después de Sabina, si tienen preguntitas, comentarios, dudas, inquietudes, estoy atento para ellas. Sebas, muchas gracias, hermano. A mí se me cayó el internet por un momento. Creo que está como fallando el internet por acá porque Sabina, no sé si ya volvió, pero también se le había como caído y la sacó. Pero ya dice que ya está tratando como de conectarse. Eh, Mientras tanto, no sé si de pronto tienen alguna duda, algún comentario con respecto a lo que Sebas nos mostró hoy. Lo que dice Sebas, pues son como herramientas muy básicas que parece ser incluso como
como recordando un poco el colegio, pero realmente son importantes para poder como construir una idea de la mejor manera, para poder estructurar una idea de la mejor manera, para ser claros, para ser concisos, que es parte como de la invitación, ¿cierto? No hay necesidad, digamos, de extenderse mucho para poder expresar algo. Y si uno se va a extender, que sea realmente para profundizar y desarrollar esa idea. Entonces, esto es Volví. parte como de la invitación a la Sabina. A mí también me había sacado, o sea, el internet está como fallando hoy por acá, pero bueno, me alegra que hayas vuelto. Entonces, ahora, si no tienen preguntas o algo, le damos el espacio a Sabina y ya cuando termine Sabina, damos un espacio. Bueno, Jime alzó por acá la mano. Jime. Hola, hola, solamente para agradecerles a Sebastián y anticipándome para darle las gracias a Sabina por exponerse, por el espacio, por permitirnos conocer un poquito de ustedes y de su conocimiento. Muchas gracias porque es muy valioso todo lo que ustedes hacen y qué bacano que hagan parte también como de este equipo de formación. Y muchas gracias, 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 gracias. Y también lo que decía Sebas es muy importante. Estos tipsitos, imagínense los problemas que hay en WhatsApp. A veces uno pone una frase es que está lloviendo. Ya la gente dice, no, no está lloviendo. No, o sea, es que es una pregunta, es una exclamación, es una afirmación. Entonces, uno cree que eso no es importante, pero cosas tan sencillitas y tan que uno dice, no, eso para qué, pero es súper relevante porque se puede generar hasta un problema por un signo de puntuación. Entonces, bueno, gracias, gracias, gracias. Y bueno, sigamos disfrutando y aprendiendo. Chao. Gracias, Jimé. Gracias, Sebastián. Gracias, Juan Pablo. Bueno, compañeros de la isla y del Chocó, ¿cómo están? Mi nombre es Sabina Hidárraga. Yo soy antropóloga de la Universidad de Antioquia. Estoy como apoyo pedagógico acá en el Nodo 1. Y bueno, cuando Juan Pablo me comentó de participar, pues como que nos uniéramos como a estas capacitaciones, y cuando Jimena también me invitó, yo dije, claro, por supuesto, aunque no sé qué enseñarles, pero bueno, además que estoy haciendo pues una maestría en literatura, pero ya les voy a contar el chisme como porque uno a veces se queda también como pensando, ay, ¿qué será lo que uno les va a enseñar? Pero nada, el mensaje, la verdad, es mi experiencia, es desde mi experiencia con la lectoescritura. Resulta que señores y señoras, leer y escribir no es un proceso natural del ser humano. Lo natural es que nosotros comamos, durmamos, ¿cierto? Nos relacionemos, incluso eso es un proceso natural. Pero leer y escribir es un proceso educativo, pedagógico, formativo. En ese sentido, siempre estamos en aprendizaje, siempre y siempre podemos seguir aprendiendo más, cada vez más, ¿cierto? Lo digo porque cuando a mí me criaron, siendo muy chiquita, a mí me criaron en un pueblo frente al mar, por allá, lejos. Cuando empecé el momento, y me llegó la hora de ir a leer y a escribir, yo no quería, pues, ¿para qué aprender a leer y a escribir si yo tenía la playa, el mar, los árboles y demás, ¿cierto? Pues como que aburrición. Entonces fue un proceso muy difícil y muy complejo, pero también el sistema educativo en ese momento resulta pues que no habían tantas reflexiones y tantas propuestas pedagógicas con respecto al tema de la lectoescritura, ¿cierto? Porque todas las personas no tenemos la misma capacidad de aprender a leer y a escribir. Entonces necesitamos desplegar una cantidad de herramientas también que nos permitan, pues, como dentro de las capacidades, ¿cierto? Entonces, digamos que para mí fue muy traumático y súmele a lo traumático, pues que también pues yo padezco de dislexia. ¿Qué le vamos a hacer? Uno de chiquito padece de dislexia y después cuando grande sigue padeciendo la dislexia. Entonces, bueno, súmele a eso porque la dislexia es la dificultad para el aprendizaje de la lectoescritura. Y entonces ustedes dirán, ay, esta muchacha entonces, ¿por qué estudia antropología y luego una maestría en literatura? Pues en antropología fue muy difícil para mí precisamente porque antropología hay que leer mucho y hay que escribir mucho, fue una cosa muy compleja. Eh, pero después de mucho tiempo
yo me dije, ya siendo grande una señora, yo dije, tengo que superar este trauma con la lectoescritura, porque a mí me gusta mucho leer, ¿cierto? Yo cojo un libro de literatura y me concentro una página, leo 5, pero de las 4 me disperso, y entonces, ¿qué voy a hacer? Pero me gusta mucho leer, o sea, cuando yo me sumerjo en una página o en 2 de las 10 que leí, entonces digo, me encanta. Entonces, en ese sentido, y se me atravesó también como con pandemia, entonces empecé a asistir a clubes de lectura virtuales, ¿cierto? Eso me ayudó un montón con el proceso un proceso de reconciliación con la lectura. Entonces, ¿para qué digo esto también? Porque aprender a escribir también tiene que ver mucho con eso de leer, ¿cierto? Entonces, mi primer tip y mi primer mensaje es que lean todos los días una página, 2 páginas. Si se les dificulta 15 minutos, no lo hagan solos, háganlo con los amigos, con los hijos, con los sobrinos, con los nietos, con la gente que estén alrededor, busquen los libros apropiados también, ¿cierto? A veces yo sé que en Chocó los lugares son muy lejanos, no hay la disposición del recurso, ¿cierto? Pero en algún momento que estemos en un lugar, que tengamos la posibilidad de una biblioteca, de conectarnos a internet, busquemos clubes de lectura, que hay muchos virtuales. Entonces, pues ese es mi primer tip, ¿cierto? Como que abordar la lectura de una forma amable, que tampoco seamos pues como unos verdugos ahí, que es que tengo que leer, no, ¿cierto? Busquemos la manera como le funciona a cada uno. En ese sentido, pues entonces les digo, ¿por qué les digo eso? Porque después de asistir a clubes de lectura más o menos por 1 año, 2 años, entonces yo sentí la necesidad de levantarme a las 4 de la mañana a escribir, porque estaba escribiendo historias en mi mente, entonces no podía dormir, y yo no, pues para no dormir aquí acostada mirando el techo y escribiendo cosas en mi mente, pues me levanto y las escribo en el computador. Y eso me empezó a funcionar un montón. Entonces, en ese sentido, pues cierto, hay cosas como fundamentales. Entonces, cuando vamos a leer y a escribir, en estos ejercicios acá, por ejemplo, con Artes para la Paz, si bien es cierto, estamos escribiendo muchas cosas en Excel, entonces uno de los tips de los cuales les puedo decir es que antes de escribir en Excel, abran un archivo en Word, ¿cierto? Escriban en Word, que Word nos va a permitir revisar si de pronto hay alguna palabra mal escrita, ¿cierto? Pues porque no somos duchos y expertos, entonces el Word nos va a permitir revisar como esas cositas, y les voy a mostrar, ¿cierto? Les voy a mostrar. Les voy a mostrar, por ejemplo, aquí, yo tomé 3 párrafos de una compañera, de una compañerita artista formadora del nodo, y las copié en Word, las copié del Excel y las traje a Word. Y así tal cual, yo no le he hecho ninguna edición. Y si ustedes, voy a ampliar un poquito para que lo vean mejor. Si ustedes se dan cuenta, aquí el Word nos está señalando en azul y nos está señalando en rojo algunas palabras, ¿cierto? Eso es un tip básico, ¿cierto? Aquí, ¿qué quiere decir en sin embargo? Sin embargo, si yo le doy clic derecho, Word me está diciendo que debería ponerle una coma, ¿cierto? Eso es un tip básico para edición. Hay otro, sin embargo, coma. Creo que Sebastián nos lo dijo. Sin embargo, y coma, ¿cierto? Seguimos, propiocepción. Propiocepción tiene tilde, ¿cierto? Muchas veces nos logramos aprender estos conceptos básicos de la gramática, cuáles son las palabras graves, esdrújulas, sobreesdrújulas y demás, pero a veces no, ¿cierto? Pero entonces el Word aquí nos está diciendo que está mal escrita, que algo le falta porque está en rojo, le damos clic derecho y ahí nos dice que nos está faltando una tilde, ¿cierto? Más abajo está el sin embargo, coma, físicas, tiene tilde, entonces le damos clic derecho, técnicas, ¿cierto? Entonces miren que esa es una de las claves básicas como para que a la hora de escribir nuestros caminos pedagógicos, si quieren los escriben solo en Word y después los pasan, o los escriben en el Excel y luego los pasan a Word, ¿cierto? Y ahí vamos pues como organizando los textos.
Bueno, digamos que otro tip fundamental, cuando ustedes están en Word, bueno, este no me da, pero en el computador, es que cambié computador hace 15 días y entonces estoy embolatada con el Word que tengo. Pero en Word uno busca un icono que se llama lectura en voz alta. Señores y señoras, eso es súper importante. Ahora lo estaba diciendo Sebastián, que los signos de puntuación nos permiten hacer como una mejor comprensión y lectura en voz alta. Entonces, uno busca el icono de leer en voz alta o ingresa a Internet y busca en Internet lector en voz alta. Uno puede llegar aquí y buscar lector en voz alta, ¿cierto? Porque lo he hecho. Como ya este Word mío es nuevo y no lo tiene, entonces yo lo estoy haciendo en Internet. Entonces, si ustedes ponen a leer en voz alta este texto, la lectura en voz alta a ustedes les va a permitir escuchar cómo, si está bien escrito o no escrito, ¿cierto? Eso a mí me ha ayudado un montón. Yo estoy terminando de escribir una novela y la primera herramienta fundamental cuando yo escribo 1 o 2 páginas de la novela, lo primero es dejo el texto, lo escucho, después hago una pausa, dejo reposar ese texto y después al otro día vuelvo y pongo la lectura en voz alta, porque a uno ahí lo logra visibilizar, ¿cierto? Como esos pequeños errores dentro de la narración. Entonces, ese es otro tip importante. Busquemos la manera de leer en voz alta, que el computador nos lea en voz alta o nosotros mismos hacemos la lectura en voz alta, ¿cierto? Cualquiera de las dos nos puede servir. Entonces, una vez dicho como esto, pues como esta invitación, ¿cierto? Vamos a mirar un poco los caminos pedagógicos, que era que yo les decía ayer a los compañeros que estábamos haciendo como la capacitación, y es ¿qué es esto de los caminos pedagógicos? Listo. Uno escribe un camino pedagógico porque estamos en este momento en una labor, en un trabajo, ¿cierto? Para eso estamos contratados. Todos ustedes acá tienen unas capacidades muy grandes y por sus capacidades y por sus talentos están aquí contratados, y esos talentos la idea es que logremos transformar, llegar a una transformación de convivencia, de paz al interior de estos colegios, y pues con la noticia maravillosa que el día de hoy se está firmando como la ley. Entonces eso es fundamental, pues porque aquí lo que necesitamos es generar unos procesos para transformación social, ¿cierto? Pero eso sea a largo plazo. Sin embargo, la idea es que pensemos que estos caminos pedagógicos que estamos formulando son un mini proyecto, ¿cierto? Cada uno es un mini proyecto. ¿Y por qué cada uno es un mini proyecto? Porque en la pestaña de la partida es un diagnóstico. Para nosotros formular un diagnóstico, primero tenemos que tener claro como una línea de base o una situación en la cual está la realidad, para luego pensar qué es lo que queremos transformar, ¿cierto? Rutas y cruces es una planeación de actividades, y se supone que esta planeación de actividades, si yo ejecuto estas actividades, voy a lograr pasito a pasito lograr como un impacto y una transformación, ¿cierto? Y luego es el descanso. ¿Y qué es el descanso? Pues una evaluación. Son los 3 pasos fundamentales de un proyecto, ¿cierto? Un inicio, una planeación y una evaluación. Listo. Entonces, ¿qué tenemos acá como en los caminos pedagógicos? En la parte inicial, que se llama el diagnóstico. Entonces, aquí una compañera, en la primera parte, cuando habló sobre las experiencias previas relevantes, ¿cierto? Ella hizo un diagnóstico y se encontró de que en este grupo de cuarto 1 ya se había tenido una experiencia significativa en el programa Sonidos para la Construcción de Paz, y que ya hay una conceptualización básica con temas de coordinación, con el ritmo, con juegos corporales, ¿cierto? Lo cual les permitió a estos niños, ¿cierto? Ya tener unas bases.
Entonces, ella llegó con unas bases, ¿cierto? Los niños no estaban de la nada, ¿cierto? Y resulta que un poquito aquí más abajo, donde le preguntan a uno sobre el tema de convivencia, ¿cierto? Ella identificó pues que este grupo definitivamente son un grupo en el cual no tiene mayores dificultades de convivencia, ¿cierto? Ella dice que se evidencia un clima de convivencia favorable y que facilita el desarrollo, ¿cierto? De actividades. ¿Qué encontramos aquí? Temas básicos de proyectos. Uno cuando formula un proyecto identifica una realidad, principalmente es o porque quiere impactar una necesidad, ¿cierto? Porque hay algo para trabajar, ¿cierto? O porque identifica una potencialidad. Vean que acá la compañera lo que ha logrado, lo que logró identificar fue un potencial, ¿cierto? Tengo unos niños que ya tienen una base pedagógica, pero también hay un ambiente de convivencia favorable. Entonces, ¿qué voy a hacer? Con estos dos párrafos principalmente, ¿cierto? Acá hay varios párrafos. Ella principalmente con estos dos párrafos lo que hizo fue la reflexión final en las conclusiones. Ah, listo, no. Yo tengo aquí una potencialidad, entonces quiero trabajar con los niños sobre el canto, ¿cierto? Voy a hacer como un énfasis sobre el canto y quiero mejorar y fortalecer los vínculos, ¿cierto? Entonces, de esos dos parrafitos de arriba, ella lo que hizo fue una conclusión principalmente, ¿cierto? Con eso que evidenció. Y después se fue entonces para rutas y cruces. Entonces vean, señores y señoras, ¿su verbo cuál es? Potencializar las habilidades vocales, ¿cierto? Segundo, el otro verbo que utilizó en el segundo adjetivo, favorecer la construcción, ¿cierto? Porque resulta que ella no está evidenciando una necesidad, sino que ella lo que está haciendo es fortaleciendo algo, un proceso que ya encontró, ¿cierto? Entonces, eso es algo básico como para este tema de comprensión de qué son estos caminos pedagógicos y un poquito pues como para la escritura. Ahora, otro tip básico de escritura, escribir en tercera persona. ¿Qué es eso de escribir en tercera persona? Yo cuando escribo para mí o relato mi diario, mi día cotidiano, entonces yo hoy me levanté a las 6 de la mañana, monté un tinto, me tomé un tinto, revisé el chat, ¿cierto? El correo electrónico, ¿cierto? Entonces soy yo la que me estoy mencionando. Hice, me levanté, cociné, preparé, leí. Pero entonces, para hacer, como aquí nos están pidiendo, pues digamos que esto es algo laboral, ¿cierto? Entonces nos están pidiendo pues como un informe que tiene que tener como una capacidad pues un poquito diferente, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se narra en tercera persona? Entonces, si yo quiero narrar, hoy hice 3 talleres con el grupo cuarto 1, ¿cierto? Eso lo estoy narrando como desde mi experiencia, ¿cierto? ¿Cómo lo hago para narrarlo en tercera persona? Hoy se realizaron 3 talleres en el grupo cuarto 1, donde se logró trabajar la percusión corporal a través de unas canciones tal, ¿cierto? No digo, hoy trabajé 3 talleres, donde encontré, donde trabajé, ¿cierto? Sino hoy se realizó, ¿cierto? O sea, lo que hace la narración en tercera persona es establecer un poco como la distancia entre lo ejecutado y lo que yo estoy narrando. Eso permite como una cierta objetividad a la lectura de estos documentos que son un poco técnicos, ¿cierto? Ese es como otro tip, escribir en tercera persona. Yo estoy recibiendo caminos pedagógicos y leo, por ejemplo, en las evaluaciones y en los caminos pedagógicos que también lo hacen en primera persona. No es que esté mal, ¿cierto? Está bien, no hay ningún problema. Sino que es que cuando uno escribe en tercera persona hay un poquito de objetividad, se siente como un poco la objetividad, ¿cierto? De lo que se está relatando. Bueno, en ese sentido, les voy a dar otro tip básico, señores y señoras. Uno se va para internet, perdón, este no era. Uno se va para internet y uno escribe en internet
ahí súper básico a esto del tema de los adjetivos. Entonces, yo escribí verbos aquí arriba. Verbos que mejor se pueden usar en adjetivos específicos para proyectos culturales, ¿cierto? Básico. O sea, le puse verbos de tipo de acción cultural. Miren acá el montón de verbos, ¿cierto? O sea, no nos quedemos siempre con el mismo verbo. Ejemplos prácticos, diseñar, taratá, taratá, taratá. O sea, la Internet es una herramienta que nos ayuda mucho. Utilicémosla bien utilizada. Después, listo, esto es un proyecto cultural, pero también se me ocurrió verbos para objetivos específicos en proyectos educativos, ¿cierto? Le estoy buscando otra comba al palo. Entonces, miren acá, me salieron estos dos, pero acá me apareció un texto muy interesante. Y entonces, ¿dónde está? Me están diciendo algunos verbos para establecer objetivos de aprendizaje. Entonces, miren, señores, aquí sí vamos, esto pues muy interesante leerlo, ¿cierto? Que es lo que nos están diciendo, pero aquí hay unos ejemplos. Verbos observables para objetivos de construcción de dominio cognitivo. Entonces, de conocimiento, de comprensión, de aplicación, de análisis, de síntesis, de evaluación, ¿cierto? Verbos observables para objetivos de instrucción de dominio afectivo, ¿cierto? Entonces, miren que acá hay una serie de ejemplos. Entonces, señores, el otro tip es utilicemos la herramienta, ¿cierto? De la Internet. Y por último, y el último tip, que no lo dije ayer, pero lo que pasa es que a mí es que tampoco es que me guste mucho, es que podemos utilizar a ChatGPT, ¿cierto? ChatGPT es una herramienta que uno debería utilizar, sí, en ciertas ocasiones, no para que no le hagan a uno el trabajo. Entonces, por ejemplo, yo aquí tomé entonces 2 párrafos de la compañera, ¿cierto? Que dice acá, 2 párrafos. Entonces voy a coger estos 2 párrafos y los voy a copiar. O estos 3 párrafos, vamos a ver, estos 3 párrafos. Y le voy a decir a ChatGPT que por favor me haga un párrafo organizando esos 3 párrafos de manera concisa. Entonces, uno lo que puede hacer es entrenar la aplicación. Hola, soy artista formadora de artes para la paz. Y tengo estos 3 párrafos y necesito que me hagas un resumen. 2 puntos. Y pone los 3 párrafos. Y usted le da aquí en enviar. Entonces lo que va a hacer la herramienta, entonces es acá, te va a empezar a desplegar, ¿cierto? Miren, aquí tienes un resumen integrado y cohesionado de los 3 párrafos. Miren de esos 3 párrafos largos, ¿cierto? Lo que me construyó. No lo vamos a leer, ¿cierto? La idea es que sean ustedes los que también vayan a estas herramientas y logren usarlas en esos momentos y en esos puntos en los que ustedes consideren que también se pueden ayudar. ChatGPT también les ayuda con la ortografía, ¿cierto? Si yo cojo el párrafo de allá, los que no tienen tilde y demás, y yo le digo, por favor, organízame la ortografía de este párrafo, usted lo pone acá y se lo arregla, ¿cierto? La idea es que no le haga el trabajo, le revise ciertos puntos y ciertas cositas para que usted se pueda ayudar con esa construcción de estos documentos, que no es solo Excel, porque Excel no nos corrige como estos cositas básicas que son de ortografía, de puntuación y demás, pero hay otras herramientas como el archivo en Word o ChatGPT en el cual podemos hacer uso pues como de estas herramientas. Por el momento yo pues dejo acá, ¿cierto? La idea es que ustedes pudieran ver algunas otras cositas y herramientas que se pueden usar. Pues obviamente también decirles, señores y señoras, para uno aprender a leer y escribir, uno nunca termina de aprender a leer y escribir.
después de los 40 años escribí una novela. Yo hace 4 años no hubiera pensado que iba a escribir una novela, entonces nunca es tarde tampoco, ¿cierto? Nos podemos esforzar y podemos mejorar siempre. Entonces, bueno, muchas gracias. Si tienen dudas, inquietudes, ahí estamos para resolver. Bueno, Sabina, mil gracias. Genial, genial. Todos esos tips que nos van a ayudar. Y yo creo que le voy a dar paso de una vez a Andrés, nuestro compañero, porque él se tiene que retirar antecitos, me está diciendo, entonces como para que alcancemos con el tiempo para Excel y ya luego más bien abrimos el espacio de preguntas y comentarios. Jime, Qué pena, qué pena. Es cortico, cortico. tranquila. Los artistas formadores de danza, de música, preguntarán, ¿y para qué la lectura? Aparte de esto de caminos pedagógicos, yo como artista formadora también utilizo la lectura siempre. Por ejemplo, yo leo un cuento al comenzar para tranquilizarlos. Es más, con cuentos que ellos crean, creamos también montajes. Entonces también la lectura está bienvenida siempre a las artes. Entonces son como tipsitos también de cómo motivar a los chicos, a las chicas a la lectura, cómo animarlas a que lean y leamos nosotros también los profes y cómo integrar las artes. Era eso. Un abrazo. Chao. Gracias, Jime. Bueno, Andrés, por ahí estás. Sí, hola, hola Pauli. ¿Qué más, Andresito? Bienvenido, hermano. Dale, Bien, bien, la idea es como eso, tips básicos de Excel y como les digo ahorita, entonces abrimos el espaciecito de preguntas. listo. Bueno, muy buenos días a todos. Bueno, aquí voy a aprovechar que justamente ahorita estaban precisamente hablando de los caminos pedagógicos y que estamos haciendo la última supervisión y carga de este tema. Entonces, aquí les voy a mostrar unos ejemplos de cosas que, digamos, no voy a hablar del contenido, del contexto, pues, que hay dentro de estos caminos, sino de la forma en la que está diligenciado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí vemos que ella escribió un texto bastante largo y vemos que está cambiando la forma de diligenciarlo. Por ejemplo, aquí hay algunos campos vacíos. Entonces, para nosotros verificar esto y poderlo leer se hace muy difícil. Entonces, voy a empezar mostrándoles detalles pequeños que les van a facilitar a ustedes a la hora de depositar todo el contenido que ustedes vayan a depositar en cada uno de los formatos, sea este de caminos pedagógicos, sea un formato de asistencia o sea otro de los formatos que nos compete de acuerdo a las obligaciones que tenemos. Entonces, para que este texto no quede de esta manera, vamos a buscar, yo voy a ampliar esto porque seguramente lo están viendo pequeño. A ver aquí, listo. Ahí se está viendo de buen tamaño o está todavía muy pequeño. Así está bien, Andrés. Listo, dale. Para nosotros los Entonces, aquí, cieguitos, un poquito más grande, por favor. listo. Bueno, entonces vamos a buscar este dibujito que dice ajuste de texto, ¿sí? Y lo que vamos a entrar a mirar es como en estos cajones de texto que se nos sigue derecho y se nos pierde el contenido, le vamos a dar clic aquí y le vamos a dar ajuste, lo que nos va a permitir que él se organice. Y entonces uno dirá, bueno, pero entonces yo me voy a tomar demasiado tiempo haciendo este detalle uno por uno. Hay opciones que tenemos dentro del Excel que nos permite ir aquí en esta esquina superior y vamos a seleccionar todo el documento. Entonces el parámetro que yo aplique aquí se va a aplicar para absolutamente todas y cada una de las celdas del documento, que sería darle el ajuste, a lo cual yo voy a revisar y miren que todos los cajones ya se ven con el texto diligenciado. ¿Qué otra cosa nos puede facilitar y ayudar a que esto sea más amigable para la supervisión, para la lectura y demás y entregas al ministerio? Entonces, cumplir con el formato. Nosotros en el inicio les habíamos enviado este formato con esto aquí y unos textos acá, guías. La idea es que ustedes sean artistas formadores o supervisores de sus artistas formadores, entren y verifiquen que todas estas celdas estén limpias y que esto cumpla con el mismo
fondo que tienen las demás celdas. Los colores institucionales son netamente los que están aquí en este encabezado y este color morado que ya viene preestablecido en el formato. Estos cajones, la idea es que nosotros no los toquemos, sino simplemente diligenciar los datos o utilizar los menús desplegables que vengan dentro de estos documentos. Ahora vemos que aquí el texto se ve mucho más bonito y organizado en el centro y aquí queda un espacio muy grande en blanco y además el texto está completamente alineado abajo. Entonces, otra de las opciones que tenemos aquí para organizar el diseño está la alineación horizontal, que en este caso está centrada como en todos los demás. Y aquí dice alineación vertical. Entonces, la alineación vertical es si el texto va a ir aquí, si el texto va a ir en el medio o si, digamos, aquí el texto va a ir a tope, ¿cierto? Entonces, hay tres formas de configurar el texto, pero para que esto se haga fácil de leer, diferenciemos del encabezado y donde empieza el contenido, vamos a volver a seleccionar aquí todo el documento y vamos a darle alineación en el medio. Y ya de esta manera, miren que el texto se permite verificar de una manera más amigable. Y ya para, digamos, otros detalles, a veces estos formatos vienen con las celdas demasiado grandes, con espacios muy enormes, como digamos en este caso. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Yo puedo venir aquí y en esta sección de aquí donde están los números de las filas, puedo entre dos filas buscar que me aparezca este símbolo, que son como unas flechitas, y le doy doble clic y ya él lo que va a hacer es que lo va a estrechar y lo va a ajustar del todo. De esta manera, digamos que puede que se encoja todo el texto y sea más fácil de leer, pero esto tampoco va a ser completamente amigable. Entonces la idea es que ya aquí, muy pacientemente, cada uno trate de evitar tener demasiados espacios en blanco. O la otra opción, digamos, que sería volver a como estaba, sería que esta última columna que tenemos aquí, que es tan extensa, pues la podemos encoger un poquito y esto va a hacer que el texto se empiece como a ajustar más dentro de las casillas. Estos son netamente datos de cómo organizar estéticamente el documento, ¿sí? Por ejemplo, digamos que hubo, bueno, me voy a ir para otro lado, pero me toca ir al de acá. Aquí se está viendo el drive, ¿cierto? Sí, señor. Listo, entonces vamos a ver aquí muestras. Entonces vamos a mirar, por ejemplo, algunos de los formatos de muestras. Estos ya están ok. Digamos este. Entonces vamos a ver este reporte de muestras artísticas, ¿cierto? Entonces, aquí, por ejemplo, el formato inicial no tenía tantas celdas acá, ¿sí? Ellos adicionaron acá celdas para poder anexar esta información relevante de el evento que ellos hicieron, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago yo para agregar celdas sin ir a dañar el documento, ¿cierto? Porque a veces, y de hecho les confieso que hasta para mí eso es misterio, no sé cómo agregan celdas, que lo que hacen es que voy a hacer un ejemplo aquí de lo que deduzco creo que llegan a hacer y es, le voy a dar clic derecho a esta celda, voy a decir que le voy a insertar una celda y voy a decir insertar celdas y desplazar hacia abajo. Entonces vamos a ver lo que sucede cuando yo hago esto. Bueno, no puedes pegar un elemento que cubra parcialmente celdas combinadas, separa celdas. Vamos a ver si esto de pronto en otra celda funcionaba. Porque vi que algunos llegaban a hacer esto y el documento, digamos que el formato se partía. Entonces, digamos, esto que debía estar aquí,
lo voy a hacer aquí de una manera más, lo movían de alguna manera y lo que sucedía era esto. Entonces, si yo necesito mover o agregar celdas para agregar más contenido, yo no me puedo poner a seleccionar, digamos, las columnas de esta manera y moverlas con, perdón, y moverlas con esta manito porque pues precisamente lo que va a suceder es eso, ¿cierto? Que muevo acá y muevo absolutamente todo el documento de ahí hacia abajo. Entonces eso va a empezar a modificar el formato, a que se vea ya de una manera diferente, a que no vayan a coincidir las casillas o los contenidos. Y cuando hacen esos cambios, pues obviamente nos toca a nosotros devolverles el documento para que hagan esos ajustes. ¿Qué otras cosas llegan a suceder? Entonces, bueno, entonces, ¿cómo hago yo para anexar eficientemente las celdas sin ir a dañar el documento? Entonces, ahí se seleccionó toda la fila, le doy aquí, insertar una fila debajo, y ya él organiza todo el documento de una manera que le permita agregar sin dañar el formato, ¿sí? Esta es la manera en la que también nosotros utilizamos para agregar o quitar celdas. Otras sugerencias que se les hacen es, entendemos que a veces hay que poner información aquí, pero muchas veces si yo ajusto las columnas para la información en vez de las filas, empiezo a complejizar la lectura del formato, digamos, en línea, ¿cierto? ¿Por qué? Porque se me va a hacer demasiado ancho, entonces yo tengo que aquí, por ejemplo, esta columna no hay necesidad de tenerla tan amplia, ¿sí? Entonces esto me permite sintetizar la información y aquí si sucede lo mismo que les mostraba ahorita, vengo aquí, ajuste de texto, para que todo quede dentro de las casillas y no quede por fuera de las líneas. Estos son detalles estéticos. ¿A que el contenido está, que la información funciona? Sí, sí está la información, pero eso que nos obliga a nosotros luego, desde la supervisión, entrar a organizar cada uno de estos documentos para que la información se pueda leer, se vea ordenada y que no nos devuelvan estos formatos, ¿sí? Entonces, yo lo que siempre les sugiero a todos es, la mayoría de estos formatos hay mucha información que tenemos que leer y la forma de organizarla mejor en general siempre va a ser en el medio. Ya una vez esté organizada en el medio, dependiendo de si aquí esto debe ir a la izquierda o debe ir en el centro, ya cada celda se organizará. Pero ya de esta manera eso hace mucho más fácil diligenciar y también supervisar, para también ustedes después poder entrar y revisar, no dejar, por ejemplo, aquí esto, se le podría hacer un ajuste, vamos a ver, y pues listo, me va a expandir esto, no importa. Otra cosa bonita podría ser esto, ¿sí? Y así se entiende perfectamente todo lo que está aquí. Entonces, estos son como tipsitos que nos van a facilitar a nosotros trabajar dentro de los documentos que tenemos, ¿sí? Porque cuando yo llego a crear una celda nueva, una fila nueva, una columna nueva, eso no va a quedar con el formato que tenga, digamos, ya preestablecido aquí. Porque miren que aquí la información que nos entregan está ajustada como debería ser. Pero muchas veces los formatos no los entregan y miren que no tiene la condición del texto de ajuste. Esos son detalles que nosotros debemos empezar a aplicar para que la información que entreguemos se vea bien, facilite tanto el trabajo de revisión como el de ustedes de verificar antes de entregar la información que sí esté bien, ¿sí? Porque volviendo aquí a los caminos pedagógicos, por ejemplo, si yo voy a volver a leer en voz alta lo que yo puse aquí, entonces, ¿qué va a tocar? Me va a tocar entrar a buscar aquí y, bueno, ya le doy clic aquí y ahí sí se abre esto. Pero mientras yo entro y le doy doble clic a esto para leer así, es mucho más amigable que de una vez yo haga así, ¿sí? Y para facilidad en estos documentos de que no les toque ir uno a uno, en los que
tienen que digitar más información, por ejemplo, otro sería no sé si aquí hay gente pues, gestores territoriales, operativos o algo, por ejemplo, en el F5 aplicaría muchísimo esto, que es en los reportes bimestrales, en todo lo que ustedes entregan, que la información esté ajustada para nosotros poder entrar a verificar y nuevamente alineada en el centro, ¿sí? Son detalles muy puntuales, sencillos. Aquí no voy a entrar a hablar pues como en esta etapa, de pronto más adelante la otra persona que los acompaño, si vuelvo a ser yo, de cómo utilizar fórmulas para, digamos, listados de asistencia y verificar que si estamos haciendo los conteos correctos o que estamos organizando la información bien. Eso es como básicamente lo que les quería compartir hoy respecto a esto. Ah, bueno, otra cosa es cuando las fuentes no están bien organizadas, digamos el color de fuente. A veces les entregamos los formatos con unos textos de colores para que ustedes diferencien qué es un menú desplegable o qué es una casilla que yo debo diligenciar con texto propio. En el primer ejercicio que hicimos, esta y esta estaban así, ¿cierto? Esto era para que a ustedes se les hiciese fácil y les poníamos los ejemplos ahí también, ¿cierto? Se les hiciese fácil identificar dónde tenían que ir a digitar el texto. Pero una vez yo ya identifico qué es lo que debo digitar, si quieren mientras lo diligencian, déjenle el color. ¿Por qué? Porque eso les facilita también a ustedes verificar cuál es la casilla que tengo que revisar. Y algo también muy importante es, pues, tomémonos el tiempo de que esto que tiene un contraste bonito y nos dice qué experiencias previas relevantes, pues que lo que yo esté depositando coincida con nuestra pregunta. Eso ya seguramente muy detalladamente nos los comentó ahorita Sabi. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Para irme a que este texto quede igual, hay dos opciones. Esta primera deben tener mucho cuidado porque solo aplica si voy a hacerlo en una sección puntual. La forma que les voy a mostrar va a aplicar única y exclusivamente para este encabezado, ¿sí? Y es la opción que yo me voy a la celda inicial o cualquiera de las celdas que está bien organizada y voy a buscar esta brocha. Esta brocha se llama copiar formato. Cuando yo le doy copiar formato, vengo aquí y miren que ya le pone el mismo texto, ¿sí? El mismo color de texto, ¿sí? Y ¿qué pasa? Si yo vuelvo y me paro en otro lugar, ya no va a funcionar. Esta herramienta solo funciona una vez. Es como que voy a copiar el formato y donde me para, le di pegar, ya. Pero ya no funciona más. Si yo lo quiero hacer en varias celdas, entonces yo lo que hago es que copio el formato, selecciono la primera celda y sin soltarla me voy a ir hasta la última. Y ya todas van a quedar así. ¿Por qué les digo que solo aplica para el encabezado? Miren que aquí tengo esto que está, además de estar en minúsculas, está en negrita. Si yo hago el mismo ejercicio que acabé de hacer, de copiar formato, y bajo hasta acá, me va a seleccionar la fecha y además me va a seleccionar también el encabezado donde dice aliado ejecutor, departamento, municipio, toda esta zona de aquí. ¿Sí ven? ¿Y qué va a pasar? Miren, voy a dañar el formato de absolutamente todo. Entonces, esta herramienta es útil, pero es de cuidado porque si la voy a utilizar, como les digo, solo aplica en una sección puntual, ¿sí? Porque si no, entro a modificar todo lo demás. ¿Cuál es la otra opción? Pues que voy y selecciono ahí, el texto de las casillas, me paro aquí, color del texto y que todas queden iguales, ¿sí? Esos son otros detalles. Y el último es, acuérdense que nosotros siempre les damos a ustedes una manera de rotular estos documentos. Aquí esto ya estuvo subsanado porque ahorita digamos aquí, hasta aquí estaba el texto bien, pero a partir de aquí, desde esta parte hasta acá, todo estaba separado por guiones al medio. Son detalles diminutos, pero que el sistema y la plataforma nos devuelve el documento.
Entonces, buscar que siempre coincidan los guiones abajo. Aquí, en cada que yo abro el documento, me permite a mí verificar en la parte superior el nombre. Y ya luego de si necesito modificarlo y editarlo, pues desde aquí mismo ustedes pueden editar el texto y ya les va a quedar organizado como debe ser de acuerdo a lo que tengan aquí escrito. ¿Listo? Y bueno, creo que eso es como mi aporte por el día de hoy. Con esto, si quieren, sí les doy como unos 5 minuticos para que comenten algo si quieren, antes de que me les escape. De una, Andrés, mil gracias, hermano. Sí, de pronto si tienen dudas, comentarios con respecto a Excel, porque Andresito se debe retirar, de pronto que resolvamos dudas puntuales y también de una vez alguna duda con respecto a lectoescritura, que aquí están también Sabina y Sebas para resolverlas. No sé si quieren comentar algo, pueden alzar la mano o en el chat. Yo, yo, qué pena Dime. de tan habladora. Cielo, la primera pregunta, ¿cómo cambiar de renglón en el Excel? Cuando yo descubrí eso me cambió la vida, porque es que en los caminos pedagógicos vemos que hunden la barra de espacio y se quedan hasta que cambie el renglón. Entonces, ¿qué hago para cambiar de renglón? Y segundo, el rotulado de ese camino pedagógico ya estaba malo porque tiene el día. Y en el camino pedagógico ya estamos aquí supervisando, no tienen el día, tienen el año y el mes. Por favor, listo. Entonces, Andrés, ¿yo cómo cambio de renglón si estoy dentro de Excel? Gracias. Listo. Bueno, entonces para hacer el cambio de renglón dentro de Excel hay dos formas. ¿Por qué? Depende de dónde estén ustedes editando el documento. Sabemos que no todos tienen la facilidad, la forma de por las dinámicas de territorios y todo, pero cuando uno va a digitar, digamos, en línea, uno para poder hacer el cambio de... Ah, espere que no estoy compartiendo. Qué pena. Espere. Esto, listo. Ahí ya se ve, ¿cierto? Sí, señor. Listo, entonces, digamos, ¿qué pasa si yo estoy aquí, ¿cierto? Y le doy Enter. Yo le doy Enter y chao, se terminó. Entonces yo, ay, ¿yo cómo hago para el Enter? Vuelvo y Enter y Enter. Ay, pues esto no funciona. Entonces, ¿qué es lo que yo debo hacer? Yo me voy para el final, voy a seleccionar la tecla Alt y le doy Enter, ¿sí? Esta es la manera que funciona aquí en línea, ¿cierto? Pero si fuese en este documento más de descargar. ¿Cierto? Y vamos. Andresito, por acá, de una vez voy a leer otra pregunta que hacen en el chat, como para resolverla, y dicen, ¿cómo No. hacer para seleccionar todas las celdas en Excel? Listo, lo voy a volver a hacer ese. Entonces, vamos a volver a mirar aquí. Entonces, yo entro a esta, le doy doble clic y listo. Voy a cambiar de celda, le doy Enter, a cambiar de línea, le doy Enter y pasa lo mismo. Pero si yo aquí le doy Alt Enter, bueno, también funciona. En algunos computadores funciona es como Shift Enter, ¿sí? Pero por lo que veo en línea y acá funciona es con Alt Enter, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta. Para seleccionar todas las celdas, es lo mismo tanto acá como en descargado el documento como en línea, ¿sí? Yo me paro aquí en esta esquina y miren que él selecciona todo el documento. Y una vez selecciona todo el documento, perdón, una vez selecciona todo el documento, por ejemplo aquí se me escondieron todos los menús. Entonces yo me vengo a mirar por aquí. Que es que yo no quiero que eso se me esconda cuando lo estoy trabajando en el computador. Entonces yo me vengo para acá y bajo hasta aquí y le doy que siempre muestre y ya él se va a organizar y siempre me va a mostrar esto. Entonces, bueno, volví a seleccionar todo el documento y miren que en el escritorio todo esto se ve muy diferente. Entonces, la alineación en el centro es esta.
para la alineación horizontal y la alineación vertical es esta, en el tope, en el medio y en la parte de abajo. Entonces, selecciono esta y miren que él lo deja todo abajo o vuelve y lo pone todo en el medio. ¿Listo? Ahora, para que el texto quede dentro de las celdas, ¿cuál es? En el escritorio se ve aquí. Bueno, yo tengo todo esto en inglés, pero aquí decir como ajustar texto, ¿sí? Y son unas letricas con una flecha. Entonces, miren, si yo la selecciono, pum, vuelve y me queda como estaba mostrando al inicio. Y le vuelvo a organizar y taque. Ahora, otra que a veces necesitan, digamos que aquí no pasa, no, es cuando necesitan combinar y centrar celdas, pero bueno, eso lo hacemos después. Ah, bueno, por ejemplo, aquí miren, en muchas de estas sí es más el texto que ustedes ponen, entonces aquí, como les decía, expandir un poquito para que se pueda leer, ¿sí? Estos son detalles menores que no les quita tiempo. Que si lo quieren hacer de a varios, bueno, pues de a varios. No les sugiero que lo hagan todos iguales. Perdón. Ay, ¿qué pasó? Ah, porque vean, traten de hacerlos uno por uno porque a veces uno organiza uno y se le dañan todos en estos detallitos. Sí, tómense el tiempo de hacerlo uno a uno. Ay, ¿cuál era la otra pregunta que me habías dicho, Pablito? Por acá preguntan cómo hacer para seleccionar todas las celdas en Excel. Ah, bueno, era esa. Y había otra. No, esa no más. Listo. Y ya la de cómo cambiar de línea, que es Alt y Enter. Igual yo vi que tú mandaste también unos comandos de desplazamiento, ¿sí? Que ahí podemos sumar, por ejemplo, el del Alt Enter, que son los comandos que también sirven para modificar el contenido dentro de las celdas. Sí, ahí en el Listo. chat para todos hay un documento con comandos, pues son muy breves, pero les puede ayudar. Y para devolverse de un comando cuando se equivocan, preguntan por acá, control Z, ¿cierto? Sí, control Z en cualquiera, en Word, en Excel, en PowerPoint, en cualquiera, control Z es el deshacer, ¿sí? Para, digamos que yo le di deshacer y no tenía que deshacer eso. Entonces, en Internet y en muchos, digamos, equipos funciona el control Shift Z o si es en el escritorio, creo que es control Y, que es volver a hacer cuando uno lo está haciendo descargado dentro del escritorio. No, sí, el volver a hacer es control Y en el escritorio, pero en internet es control Shift Z. Listo, Andresito. No sé si ya por acá no hay como más dudas. No sé si alguien más quiera preguntar algo, comentar algo. Y también con respecto a lo de lectoescritura, si tienen preguntas, comentarios para Sabina y para Sebas. Andresito, mil gracias, hermano. Gracias porque sé que te des de retirar y bueno, muy agradecido con el apoyo acá con lo de Excel. Y bueno, hermano, cualquier cosa, si ellos llegan a tener alguna duda, te pregunto y ya yo les escribo algo. Así que mil Listo, gracias. papá. De Un una, es con abrazo, mucho, mucho Andresito. gusto. Un abrazo a todos. Un abrazo, cuídese mucho, gracias. Bueno, y con respecto a preguntas puntuales, comentarios que quieran hacer con respecto a lectoescritura que tengan para Sabina y para Sebas, tienen alguna duda, que quieran alzar la mano, comentarios en el chat. Parece ser que tampoco, o sea, como que no tienen dudas. Comentarios, dicen gracias, excelente, muy fructuoso, eh, pero parece ser que no, que todo quedó muy claro entonces.
Y bueno, agradecerles también a Sabina y a Sebas, a Jime y obvio a todos los que se conectaron. Muy agradecido pues de que estén acá. Ya saben que la idea de esto es que aprovechemos estos espacios, que de aquí en adelante vamos a ir proponiendo otros temas y que ustedes pueden ir proponiendo también algún tema que quieran hablar, que crean que sea pertinente para todos, que podamos construir, como les decía ahora, como una circulación de conocimientos entre todos. No sé si Sabina quiere decir algo, Sebas, Jime. Bueno, no, la verdad es que muchísimas gracias Juan Pablo y Jimé por pensar como en estos espacios. Yo creo que todos y todas tenemos pues como muchos conocimientos muy valiosos y que eso nos enriquece y que nos va a permitir enriquecer mucho más esta apuesta de país pues que es tan bella, que le apuesta a la educación, a la transformación, ¿cierto? Y, y la construcción de conocimiento colectivo es fundamental pues como para este propósito. Entonces, ojalá los compañeros pues también nos inviten, ¿cierto? A unas capacitaciones que nos compartan esos conocimientos que ellos tienen y sigamos construyendo esta escuela pues como tan bonita. Muchas gracias. Gracias, Sabina. Jime. Sí, igualmente, muchas gracias. Es muy bonito crecer. Yo siempre he dicho que uno siempre aprende todos los días. Hoy aprendí cosas de Excel que tampoco sabía. Es bacano refrescar y recordar cosas. Como dice Sabina, sí, la idea es construir país desde lo mucho o poquito que sabemos. Cuando uno vacía su ser, llegan cosas mejores. Y qué bueno que estamos uniendo territorios, creando nuevas estrategias pedagógicas, reaprendiendo y aprendiendo para hacer y fortalecer nuestra estrategia pedagógica. Entonces, qué rico. Muchas gracias por la disposición, por el saber de todos y todas. Y qué rico, la idea es que sigamos construyendo y haciendo estos encuentros bacanos para aprender y refrescar el conocimiento. Muchas gracias. Y no, muchas gracias a todos y gracias por la invitación. Espero que les haya sido de su agrado y por ahí nos estaremos viendo eventualmente. Por ahí Gleider dice que tan bueno conocernos en persona, ojalá. Ya fuimos a los territorios hablando con el equipo territorial. Esperemos que el año entrante se dé y ahí sí conocemos Listo, a mil todos. gracias de nuevo para todos. Sí, porque hay artistas formadores nuevos, que la idea también era eso, o sea, o sea, son nuevos, pero que se integren, o sea, con estos espacios también, ¿cierto? Entonces, sí, lo que dice Jimmy, ojalá ya para el próximo año estemos por allá de nuevo conociéndonos. Bueno, mil gracias a todos, un abrazo fuerte, cuídense bastante y nos seguimos viendo por ahí. Ya saben que en el chat queda un documentico con comandos breves, practiquen, o sea, eso es importante. Abran el Excel, traten de hacer esos comandos, porque así también se va como interiorizando esos conocimientos. Un abrazo, cuídense mucho y feliz día. Chao, se me cuidan. Chao. Chao, chao.